va, doctor? Bienvenido. Dolores, muchas gracias. Bueno, nos sacamos las dudas respecto a todos los problemas que puedan estar relacionados con el oído y que sabemos que eso es una causa bastante frecuente de los mareos y de los vértigos. Sí. Pero, ¿qué es el vértigo posicional y de dónde viene? El vértigo posicional es el vértigo más frecuente en la práctica clínica, que la gran mayoría de estos vértigos posicionales, la causa radica en nuestro oído interno, sí, ¿no? En nuestro sistema del equilibrio en el oído interno. Si bien hay otros tipos de vértigos posicionales, a veces de causa neurológica por lesiones del sistema nervioso central, el grupo más importante radica por estas lesiones en el oído interno, que la causa es el desprendimiento de pequeños calculitos de calcio que se encuentran generalmente pegados en una gelatina que se llama mácula en nuestro oído interno, y esos calculitos quedan flotando en la endolinfa, que es el líquido que tenemos dentro del oído. Nosotros, al desplazarnos, esos calculitos circulan por ciertos canales que tenemos en el oído, estimulan nuestros sensores de movimiento y eso genera la sensación de vértigo, generalmente giratoria. Bueno, nosotros escuchábamos al doctor Neufiller que nos decía que esto obviamente tiene un tratamiento, pero ¿cómo diferenciamos si efectivamente nuestro vértigo, nuestros mareos tienen una relación directa con esto? ¿Está relacionado con este desprendimiento de estos calculitos, o si efectivamente tiene un origen neurológico que debiéramos de atender de manera lo antes posible, digamos, ¿no? Tal cual. Digamos, lo principal, como en cualquier problema médico, es el interrogatorio, ¿no? Es estar con el paciente, preguntarle cuáles son los síntomas, tratar de interpretar qué es lo que le está pasando, a veces hacer preguntas muy precisas, porque justamente este es un problema de esta especialidad, que es el mareo. El mareo es una palabra muy amplia y muy inespecífica, y si tomamos 10 personas que vienen por mareos, seguramente van a tener, o en el relato, van a contar cosas diferentes. Entonces, orientarnos a través de un interrogatorio preciso y específico, y a partir de ahí hacer un examen neurológico tratando de confirmar lo que estamos buscando, y secundariamente los exámenes complementarios. Una persona, como que recién nos llamó, que tiene mareos recurrentes e inclusive episodios de vértigo, que va al otorrino, ¿debe sí o sí consultar a un neurólogo como una alternativa? Digamos, la neurotología, que es la subespecialidad que se encarga de estos temas, es tanto una subespecialidad neurológica como de la otorrinolaringología. En realidad es una disciplina que requiere interrelación entre las dos subespecialidades. Así que lo que debería hacer es consultar un servicio que tenga la subespecialidad de neurotología, que es el que mejor va a poder encarar el problema. En general se tiene mucho miedo y hay un fantasma dando vuelta de que si yo tengo mareos o tengo vértigos, esto puede estar reflejando de que efectivamente tengo un tumor en la cabeza. Digamos, este es el principal miedo, ¿no? Difícilmente uno lo vaya a relacionar con una cuestión del oído, sino que siempre piensa en lo más grave. Tal cual, sí. Ahí, digamos, son pocas las causas graves de vértigos, pero existen. Entonces es muy importante la consulta, porque, bueno, hay que evacuar esas dudas que causan mucha ansiedad, muchos problemas. Otro también error muy común es que la causa es la cervical, o un problema de contractura cervical, que tampoco eso es muy frecuente. Entonces es muy importante que el paciente que tiene la ansiedad porque él se siente molesto con este síntoma haga la consulta, porque entender cuál es su problema es parte de su curación también. O sea, que el problema de cervicales es un porcentaje muy pequeño de aquellas personas que sufren en realidad vértigos y mareos, porque es al revés de lo que uno supone. Tal cual, sí. Hoy por hoy se discute incluso la existencia del síndrome vertiginoso cervical. Eso es una cuestión muy de especialistas que está permanentemente en discusión, pero seguramente es muy bajo el porcentaje de la población que presenta estos síntomas que puede corresponder a un problema cervical. O sea, como conclusión, el tener vértigos y mareos no es normal. Requiere de una consulta urgente. El especialista es el neurotólogo. Neurotólogo. Nunca lo había escuchado el nombre en mi vida. Pensé que había que ir al otorrino y después al neurólogo, y entre ellos se peleaban, seguramente iban a resolver si era un problema del oído o era un problema neurológico. No dejarlo pasar, no acostumbrarse a esta instancia y saber que efectivamente las cuestiones cervicales son las menores. Son las menos frecuentes. Las menos frecuentes. Bueno, tenemos mensajes. A ver. Juan de Villabosch dice: tengo 56 años, hasta los 50 no tuve nada. Estos últimos 6 años son constantes los momentos en que me mareo. ¿Tiene que ver con la edad? Digamos, justamente es lo que hablamos recién. Él define mareo, siente mareado. Hay que ver bien qué significa esa sensación que tiene, porque dependiendo de qué sensación es la que tiene,
seguramente problemas muy distintos que pueden estar involucrados. Si es lo que él define como mareo, es sensación de vértigo, que es una alucinación de movimiento. O sea, el paciente siente que él o que el entorno se está moviendo, o si es un desequilibrio, que es una dificultad en la estabilidad, tener miedo a caerse. Cuando vos tenés la sensación de que te vas para atrás, ¿eso también es vértigo? Si vos percibís... ¿O es locura nomás? No, digamos, puede ser un síndrome de vertiginosis. Si uno siente que uno se está yendo para atrás, hay una percepción de movimiento que no es real, que no es normal, eso se define como vértigo. Ok, perfecto. Porque ustedes siempre referían al tema de que las cosas, de que el mundo te da vuelta, y hay muchas personas que tienen la sensación de que el vértigo está relacionado con esto, de que pierden el sostén de atrás, ¿no? Tal cual. Si bien el vértigo más común o el más ejemplificado es el vértigo giratorio, hay otros tipos de vértigos muy comunes, como el vértigo oscilatorio, donde el paciente siente como si estuviera en un barco, oscilando, o que las cosas van y vienen. Todo lo que involucra sensación o percepción de movimiento se define como vértigo. Otro mensaje. Carolina de San Miguel dice: vivo con vértigos desde hace años y no me detectan nada, me dicen que tengo que vivir con esto. No, digamos, tenemos hoy por hoy tratamientos bastante efectivos, muchas veces curativos para la mayor cantidad de vértigos. Perdón, lo interrumpo, doctor. Sí. Cuando le pasan esas cosas a los pacientes que son muy habituales, no es un caso nada más. Fui a todos los médicos y me dicen que efectivamente no tengo nada, de que a nivel de mi oído está perfecto, neurológico está perfecto. ¿No es el propio médico que dice, bueno, ¿por qué no haces una consulta psicológica y te fijas si hay un origen en la angustia o en la preocupación o inclusive en el propio estrés de estos vértigos? Sí, en principio también está la pauta de la consulta al subespecialista, que es muy importante porque no todos los otorrinos, ni todos los neurólogos, ni todos los clínicos están entrenados en detectar este tipo de patologías. Entonces es muy importante porque es muy común de ver... Ir al especialista. Ir al especialista, porque digamos, es muy común en la práctica pacientes que vienen dando vueltas por un montón de consultorios por un problema que fácilmente se puede resolver. Neurotópata. Otólogo, neurotólogo. No te digo, mirá, que yo estoy hablando hace una hora del tema y no puedo registrar el nombre. Neurootólogo. Bueno, a consultar el neurootólogo. Otro mensaje. Mónica de Capital dice: tengo mareos continuos y me duelen las cervicales, ya no puedo ni salir a la calle. Me dicen que tengo pánico, pero no me parece, lo que siento es mareo. Volvemos al problema del mareo. Ella menciona mucho la cervical y hay una causa por qué esa relación entre la cervical y el mareo. Nosotros... hay ciertos reflejos que mantienen el cuello erecto cuando estamos con vértigo, con sensación de movimiento, para no tener más estímulo por el movimiento de la cabeza. Entonces es muy común que se contracture la musculatura cervical cuando tenemos vértigo, pero eso sería una consecuencia y no la causa. Claro, o sea, equivocamos el origen. Exactamente. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Doctor, se queda con nosotros un ratito porque tengo más consultas que hacer a nivel personal. Tenemos que resolver los vértigos y los mareos. Bueno, estamos aquí, ustedes ya saben, y vamos a seguir respondiendo todas tus consultas en un minuto. ¿Sabías que algunas enfermedades como la diabetes o el alcoholismo pueden lesionar el sistema de equilibrio y producir problemas de hipotensión ortostática, es decir, la disminución de la presión sanguínea que se produce al incorporarse tras estar tumbado o sentado? También algunos medicamentos, como por ejemplo algunos antihipertensivos. De vuelta, tenemos mucho que averiguar y que investigar, y hoy creo que ha quedado bastante resuelto el tema de poder diferenciar una cosa de otra. Estábamos hablando de vértigos, estábamos hablando de mareos, de que no es una situación menor, de que hay que consultar, de que es muy pero muy importante, de que gracias a Dios en la mayoría de los casos esto tiene tratamiento. Inclusive cuando vos estás viejo y te dicen que es porque estás viejo, no, lo podés solucionar, y esto es lo más importante. Tenemos más mensajes, Roberto. Adela de Villaluro dice: sufro de vértigo desde hace 20 años, empezó con dolores de cabeza y siguió con mareos intensos, llegué a vomitar bilis, ahora lo sufro en algunas temporadas solamente, tomo una medicación, el problema es que me duerme, pasé por muchos médicos hasta saber de qué se trataba. Y doctor, ¿qué le decimos? Y bueno, estos son vértigos de larga data, por eso hay que ver bien cuál es el diagnóstico. Hay muchas causas de vértigo diferentes, pero hoy por hoy tenemos tratamientos bastante efectivos y bastante tolerables. ¿Siempre son con fármacos los tratamientos? No, por ejemplo en el vértigo posicional, que es el que hablábamos previamente, con maniobras kinésicas, donde
reposicionamos estos calculitos, lo podemos solucionar. Otras veces es por medio de la rehabilitación vestibular, que son técnicas kinésicas donde, digamos, tratamos de recalibrar un sistema que está lesionado, o nos apoyamos en otros sentidos, como por ejemplo la vista o la percepción de las articulaciones, para compensar el sistema que no tenemos, es el sistema del equilibrio del oído, y otras veces sí nos ayudamos en fármacos. No, porque efectivamente lo que el señor recién mencionaba es que estamos hablando de un fármaco que no decimos cómo se llama la droga. Dimedrina. Bueno, que obviamente puede causar una sensación de adormecimiento, inclusive cuando uno se la receta te dicen no manejes, toma las precauciones correspondientes, y esto puede afectar enormemente la calidad de vida de una persona. Perfecto, y ya estamos en una pauta que esa no es una droga adecuada para vértigos crónicos. Perfecto. Así que yo le recomendaría una nueva consulta. Otro mensaje. Susana de Villa Adelina dice: soy hipertensa y todos los días al bajar de la cama siento mareos. ¿Qué puede ser? Doctor Berman. Y ahí hay un tema distinto. Lo que tiene es lo que mencionábamos antes, posiblemente, que es lo que se llama hipotensión ortostática. Es decir, cuando cambia de posición horizontal a posición vertical, baja la sangre que vuelve al corazón, y eso hace que la presión arterial no se regule rápidamente y siente esa sensación de mareo. Primer punto, lo que se recomienda es estar bien hidratado. Segundo punto, lo que se recomienda a veces es que la cama esté levantada a 10 o 20 grados para que el cambio de posición no sea tan brusco. Y aparte hay que ver qué pasa con el tema de la medicación y si hay que hacer algún otro estudio vinculado con lo que es la parte neurovegetativa. Hay estudios que se hacen para ver cómo se regula la presión arterial. Hay un estudio muy clásico que es el tilt test, que se acuesta a la persona y después se la para y se le toma la presión arterial y el pulso durante 30 minutos y se ve en qué momento puede o no bajar la presión arterial. ¿Sabes por qué muchas veces yo siento que este programa es importante? Porque en general, cuando uno va al clínico o cuando vas al médico, no se te plantean todas estas opciones. Claro. Uno no sabe efectivamente qué son estos recursos los que te pueden a vos ofrecer un diagnóstico más certero. En vez de que te pase lo que le pasa a esta gente que llama y que está hace 20 años con la misma patología, sin solución alguna, y bueno, obviamente, como decía el doctor, un clínico muchas veces no está especializado en esta subespecialidad y no puede tener esta información. Por eso, más allá de sobrecargarnos de información o patologías o remedios o fármacos, en realidad esto nos abre una ventana de esperanza, que existen otros médicos y otros especialistas que efectivamente tienen otros recursos para tratar distintas situaciones como estas. Otro mensaje. Ángela de Ciudadela dice: tuve vértigo y cada 5 años vuelve. Dejé de hacer yoga por el tema de las posiciones. Un neurólogo me solucionó el tema, pero cada tanto vuelve. Bueno, probablemente lo que está hablando es un vértigo posicional recurrente, que es este vértigo del que hablamos, posicional por los otolitos, que son estas piedritas que se sueltan, que típicamente es un vértigo recurrente, porque está hablando que hay un oído predispuesto a soltar estos calculitos. Entonces lo podemos solucionar, o puede solucionarse solo el episodio y al X tiempo volver a ocurrir. Y hay que hacer estudios. ¿Esta maniobra se puede hacer varias veces? Se puede repetir varias veces, incluso cuando esto es algo crónico y muy repetitivo, uno le puede enseñar al paciente a realizarla solo en la casa. Pacientes que ya saben, hoy me empecé de vuelta. ¿En serio? Yo pensé que metían una pinza en el oído y me ponían... No, nada que ver. Son maniobras de cambios de posición en una camilla que hay que saber realizarlas, pero que cuando estamos seguros que esto es recurrente y siempre el mismo tipo de vértigo, uno puede enseñarse. O sea que la solución es aún más sencilla de lo que uno imagina. Porque yo pensé que te ponían una pinza y te ubicaban las piedritas en el oído. Eso está imposible. Bueno, escuchame, yo lo estudié en medicina. Yo le preguntaba a él si sistemáticamente hay que hacer estudios cuando uno tiene esto. ¿Sí? ¿Cuáles son los estudios que uno tiene que hacer para poder evaluar el vértigo? Claro, uno va solicitando o ve si necesita solicitar algún estudio complementario a partir del interrogatorio y del examen físico. Uno, cuando está orientado, los estudios que más nos ayudan en este campo es, por un lado, los estudios por imágenes, como la resonancia magnética o la videonistagmografía, donde estudiamos el funcionamiento del sistema vestibular. Bueno, se nos acabó el tiempo. El doctor no tiene problemas de vértigo y mareo, pero sí tiene problemas de referencia cuando nos tenemos que despedir. Él pregunta. Algo que no... Le ponen agua en el oído y después... Vas a tener vértigo pronto. Bueno, nos despedimos, obviamente. Nos reencontraremos mañana. Gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo. Gracias a todos. Nos reencontramos mañana a partir de las 10:30. Como ustedes saben, estaremos aquí firmes en la televisión pública. Chao.